Hola a todos, mi nombre es Joydin Canto y en este video foro daré unas respuestas a las tres preguntas planteadas sobre lo que es la guerra contra México y el expansionismo hacia el oeste de los Estados Unidos, basándose en la lectura del tema 6 del folleto de Roberto Marín Guzmán. Pregunta 1. Al contrastar estos discursos con los hechos históricos de la invasión de 1847, donde México perdió más de la mitad de su territorio, considerando que las doctrinas del Destino Manifiesto y la doctrina Monroe funcionaron como un verdadero idealismo político o fueron simplemente una justificación superestructural para enmascarar intereses económicos y la hegemonía estadounidense en la región. Pasando a la primera pregunta, estaremos hablando como respuesta a la justificación ideológica. Frente a la realidad geopolítica, al contrastar los discursos de la época con los hechos históricos de 1847, considero que la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto no funcionaron como un verdadero idealismo político, sino que fueron justificaciones superestructurales de la expansión territorial de los Estados Unidos sobre América Latina. La lectura señala que la doctrina Monroe fue el primer paso ideológico con el cual los Estados Unidos se enfrentaron a los ingleses, teniendo el propósito de hacer caer a América Latina bajo su predominio. Por su parte, el Destino Manifiesto promovía esta expansión, estipulando desde un nivel ideológico una respuesta misión de civilizar y evangelizar a los pueblos hispanoamericanos que ellos consideraban inferiores. Sin embargo, la realidad geopolítica demuestra que las causas de esta anexión fueron esenciales económicas. Los Estados Unidos del sur de los Estados Unidos, que exportaban materiales primas a la industria británica, sintieron la necesidad de incorporar nuevos territorios para ampliar sus exportaciones de algodón. Por lo tanto, el argumento de llevar la libertad y el republicanismo fue solo un pretexto para enmascarar sus intereses económicos y asegurar su hegemonía en la región. Pregunta 2. ¿De qué manera la inestabilidad política interna y la debilidad socioeconómica de México facilitaron el avance del expansionismo estadounidense en territorios como Texas y Alta California? Tomando en cuenta este escenario, ¿hasta qué punto es justo culpar únicamente a figuras específicas como Antonio López de Santa Anna por la pérdida territorial, o debe entenderse como la consecuencia del colapso de las instituciones del Estado mexicano en ese momento? En cuanto a la segunda pregunta, referente a los factores internos y la vulnerabilidad de la soberanía mexicana, la inestabilidad política interna y la debilidad socioeconómica facilitaron enormemente el avance estadounidense. México inició su vida independiente en bancarrota económica, sin ninguna experiencia política y sumido en la anarquía por constantes luchas internas por el poder. Estas escaramuzas políticas provocaron que los mexicanos no tuvieron tiempo ni deseo para preocuparse por sus territorios fronterizos. Además, no existió un sentimiento nacionalista, lo que llevó a la población a ver la invasión con una apatía generalizada. Tomando en cuenta este escenario, considero que no es justo culpar únicamente a figuras específicas como Antonio López de Santa Anna por la pérdida territorial. El texto de Martín Guzmán señala que los historiadores se han empeñado en causar a los contrarios del fracaso, haciendo de Santa Anna el villano favorito
En realidad, la pérdida territorial debe entenderse como la consecuencia del colapso de las instituciones del Estado mexicano, derivado de los profundos problemas socioeconómicos heredados de la colonia y de la falta de cohesión nacional en ese momento. Pregunta número 3. Analizando el proceso de colonización de Texas a partir de 1825, ¿cuál es el peligro histórico que representa para la soberanía de una nación joven, el abandono institucional de sus fronteras y la recepción descontrolada de poblaciones extranjeras vinculadas a una potencia vecina? ¿Qué lecciones de geopolítica e identidad nacional nos deja este caso específico aplicados a la historia del resto de los países de América Latina? Finalmente, para dar respuesta a la tercera pregunta sobre el papel de la inmigración descontrolada y el vacío estatal. Analizando el proceso de colonización de Texas a partir de las leyes dictadas en 1825, el peligro histórico que representa el abandono institucional de las fronteras es la pérdida inminente de la soberanía. El gobierno invitó y facilitó la entrada de extranjeros, pero debido a la inexistencia de fronteras seguras y resguardadas y la falta de nacionalismo, nunca se controló dicha inmigración. Estos colonos estadounidenses superaron numéricamente a la población mexicana, nunca sujetaron a las leyes del país y mantuvieron intactas sus costumbres, lengua y tradiciones. Esta suma de factores propició que finalmente decidieron separarse de México y anexarse a la Unión Estadounidense. La lección de geopolítica e identidad nacional que nos deja en este caso aplicable al resto de los países de América Latina es que la soberanía territorial no se mantiene sola cuando las naciones jóvenes no logran superar sus lapsos de dependencia económica, no consolidan un sentimiento nacionalista fuerte y descuidan sus fronteras. Se vuelven presas fáciles de las potencias hegemónicas. La historia de México nos enseña que un Estado ausente inevitablemente cede sus recursos y territorios ante el avance de naciones organizadas y expansionistas. Muchas gracias por su atención. Estaré atento a sus videos para participar en la dinámica de respuestas.